Bueno, me parece que siendo las 19:08, vamos a dar comienzo a esta reunión. Eh, Muchísimas gracias por estar, lo voy a repetir varias veces. Eh, a ver, estamos en octubre y hace justamente un año que Carolina Sabio Paz, Marcelo Muro y yo, para quienes no me conocen, Cristina Lozano, decidimos en plena pandemia embarcarnos en una nueva aventura, junto con una bocha de asesores muy interesantes que nos respaldan, y formar una empresa, permítame decir, la primera en Argentina, que se dedique al asesoramiento para la gestión de riesgo y la respuesta planificada a situaciones críticas desde la óptica multidisciplinaria de los factores humanos. O sea, aplicando el conocimiento sobre el desempeño humano y sus limitaciones a fin de mejorar las condiciones y los procedimientos de trabajo de cada universo organizacional. Definir liderazgo, que es una de las herramientas de factores humanos, es una tarea compleja debido a la magnitud de lo que significa ser un líder. En la actualidad todos hablan de su importancia y las organizaciones reconocen la necesidad de contar con una nueva generación de líderes, capaces de manejar los cambios y desafíos de estos tiempos, y que logren motivar y comprender al personal mediante la influencia interpersonal ejercida en cada situación en particular a través del proceso de comunicación para la consecución del objetivo específico. Todos sabemos que por más que evolucione la tecnología y los sistemas de información, nada sustituye al valor de las personas que conforman una organización. Conocemos lo extenso que podría ser este tema a debatir, seguramente este conversatorio de 2 horas no alcanzarán, van a quedar muchas preguntas, muchos debates y opiniones en el tintero. Pero justamente por ello este tema liderazgo y desempeño nos pareció el adecuado para celebrar nuestro primer año y aproximarnos así a este tema eligiendo e invitando a 3 personas que nos darán su mirada individual basados en su experiencia de distintos campos. Les pedimos a los participantes, si lo desean, escribir en el chat sus propios comentarios y preguntas a los expositores. Una vez que ellos hayan terminado, habrá un espacio de debate para todas las intervenciones. De esta manera, les damos la bienvenida a todos los participantes que en realidad hacen posible esta reunión. Y agradecemos muchísimo a los 3 disertantes, invitando al primero de ellos, el doctor Carlos Russo, médico clínico, emergentólogo y homeópata, que ha pasado por muchas situaciones críticas, siendo subsecretario de Atención Integrada en Cava, exdirector nacional de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, actualmente presidente de la Sociedad Científica Emergentológica Argentina, y para despuntar el vicio, médico voluntario de cascos blancos y docente universitario. Pero por sobre todas las cosas, un queridísimo amigo con quien tuve la dicha de compartir muchos momentos que seguramente van a estar expuestos en su presentación. Así que Carlos, muchísimas gracias por estar acá y te escuchamos. Habilitate el micrófono, Carlos. Claro. Ahí está. No, pensé que vos me habilitabas, Caro, discúlpenme. Bueno, yo había escrito algunas cositas, se las voy a leer un poquito mínimo para presentar un poco lo que vamos, la charlita esta que vamos a tener, pero mientras tanto ya les comparto pantalla, si no me están viendo a mí, y vamos viendo de qué se trata todo esto. Esperá un cachito que
denme tiempo porque yo no soy de esos que... Acá, a ver. ¿Se ve bien todo? Sí, perfecto. Buah, muy bien. Una maravilla, un alarde de la técnica. Bueno, ante todo les quiero decir que sí, la verdad realmente para mí la posibilidad de intercambiar experiencias, que las que uno ha tenido, creo que siempre enriquecen nuestra condición humana, nuestro sentido humano. Y como cosa personal, formar parte de este grupo a mí me da ese beneficio de poder intercambiar experiencias con todos y también me permite devolverlo, ¿no? Es decir, pegarlo y devolverlo. Y bueno, es una bendición que podamos hacer esto, para mí en lo personal. Ya un poco dijo Cris, anduve por todos lados, anduve en el Hospital Pirovano, Ferroviario, en el SAME, de la Cava, en la Dinesa, como voluntario de Cascos Blancos, qué sé yo, anduve por todos los wines. La elección de este tipo de tarea en su momento fue en parte elegida por mi libre albedrío, pero también en parte marcada por las circunstancias que me tocaron vivir, ¿no? Que de alguna forma iban marcando o señalando un camino. Así que una mezcla entre las dos cosas se fue dando para que uno haga lo que termina haciendo en la vida. Eh, qué sé yo, anduve de todas las cosas que han sido mediáticas, en casi todas. Los atentados de Israel, el atentado de la AMIA, el avión del APA, Cromañón, disturbios sociales en las villas de la ciudad no en villas de la ciudad también, choques de trenes, huracanes, terremoto en Haití, 2 huracanes, uno con Cris, ¿te acordás, Cris, que anduvimos por allá? En la guerra en Franja de Gaza, ya por el 2009, acompañando a familiares de los caídos en Malvinas, en las Malvinas, inundaciones en Entre Ríos, asistencia a comunidades indígenas en Salta, también con Cris. Bueno, básicamente que son montones de cosas que son mediáticas, pero también las tareas diarias, básicamente aquellas que no son mediáticas, que es con la continuidad, sobre todo de las guardias médicas, que no tienen tanta repercusión, pero que dejan huellas internas igual que las otras. Por ahí no en toda la gente, pero en nosotros, los que trabajamos en esto, sí, seguro que sí. Y creo que cada una de esas huellas va forjando una manera, una ética de trabajo a seguir, una obligación intelectual de estudiar, de aprender, de ser mejores, una actitud positiva hacia los compañeros y hacia los pacientes, que es donde va dirigida nuestra tarea. En última instancia, creo que todo esto va formando una especie de liderazgo interno que va haciéndonos superar, va haciéndonos mejores personas cada día. Y en especial el reconocimiento y la gratitud a todos aquellos maestros que uno ha tenido, con que siempre contamos con esos maestros como una especie de estela en la mar, como decía Machado, ¿no? Para tener una línea a seguir, básicamente para emular sus acciones. A mí me gusta la palabra emular, la usaba José Ingenieros. Emular era no copiar, sino ir aprendiendo del maestro en cuestión, para que, si era posible, después superarla mejor o por lo menos sostenerla en el tiempo. Y bueno, la idea es que de todos estos aprendizajes, todas estas cosas, pueda devolverles algo hoy en todo esto, contarles un poco mi historia. Yo no sé si uno es líder o no, la verdad que no lo sé, eso lo dirán los demás, pero sí la obligación de ir mejorando como persona, día a día, eso sí es lo fundamental. Y bueno, un poco a lo largo de estos años, el poder haber armonizado algunos opuestos, el conformar o ayudar a formar equipos de trabajo, liderazgos en todas las provincias, y armar capacitaciones unificadas, continuar con tareas que parecía que estaban derrumbadas con otros maestros anteriores, me refiero básicamente a Marcelo. Son muchas lecciones que uno aprendió, y bueno, en última instancia, si hubo algún éxito, estos éxitos se basaron en la experiencia, y la experiencia se basó en los fracasos. Esto es el camino más o menos que
que siempre uno recorre en estas cuestiones. Les cuento cómo empezó esta historia. Un poco allá, por esta foto es de la AMIA, de allá por el 94. A mí me gusta poner alguna idea semilla, ¿no? para ejemplificar las fotos. Y la idea es esa: a veces en un momento se vive toda una vida. Esto me lo robé de una película que era Perfume de mujer, donde Al Pacino, ciego, invita a bailar a una chica y la piba le dice no, porque en un momento llega mi novio. Y Al Pacino le contesta: a veces en un momento se vive toda una vida. Y bueno, en ese lugar y en ese momento, a pesar de no haber trabajado bien, porque se trabajó muy desordenadamente, costó mucho armar lo que es lo lógico en una situación de emergencias, pero hubo un instante en que los bomberos pidieron voluntarios para bajar a la AMIA derrumbada, porque había un sobreviviente que estaba atrapado y necesitaba un apoyo médico. Junto con otro compañero del Hospital Ramos Mejía, bajamos y nos quedamos allí, qué sé yo, unas 12 horas, y en una situación de riesgo, de relativo riesgo, o de bastante riesgo, porque se seguía derrumbando, se movía todo. Y realmente, un poco después de todo esto, me entendí de que esto era el lugar, esto era el camino, esto me gustaba, o por lo menos me sentía que podía ser útil para hacer este tipo de tareas. E insisto, a pesar de que se trabajó no muy bien desde lo técnico en la AMIA, pero fue bueno. A la salida una mujer nos agradeció, gracias por lo que están haciendo. Realmente sentí que esto era lo que uno tenía que hacer, o con todo el aprendizaje que tenía que seguirse a esto, ¿no? Pero sentí que por ahí venía la cosa. Los años fueron pasando, fueron siguiendo haciendo cosas, continuando la tarea esta de la emergencia por todos lados, con compañeros distintos, con aprendizajes de cada cosa. Y quizás un poco el resultado, la síntesis haya sido en este lugar, que esto fue Haití, allá por el 2010, en el terremoto de Haití. Acá era hacer todo y de todo y todo, porque era un desastre dentro del desastre. Haití es un lugar absolutamente vulnerable y cualquier cosa que pase en Haití se va a convertir en un desastre. Cualquier cosa mínima que pase en Haití se va a convertir en un desastre. Un poco la idea de acá es esta, ¿no? Que es de Nietzsche. Los que conocen el por qué toleran mejor el cómo. Acá lo difícil es cómo hacer estas cosas. El conocer por qué, uno va teniendo internamente la idea de por qué tengo que hacer esto, se puede ir tolerando un poco esta brutal enseñanza que nos dejó Haití, donde se trabajó con una gana, con una polenta. El grupo de trabajo que nos tocó en Haití, extraordinario, en ese terremoto. Arrancó todo mal, era una escena de cierta inseguridad. Estábamos junto con el pueblo haitiano que había sufrido esto en uno de estos sitios en donde había impactado el terremoto en forma más importante. Había sido el epicentro, un lugar que se llamaba Leogán, que se llama Leogán. Estaba así como lo ven en la foto, es decir, que había que, cuando llegamos con toda la gente alrededor nuestro, de parte nuestra, mucha sensación de inseguridad. Terminó siendo esto una especie de prejuicio que teníamos para con todo esto. Tenían otro color de piel, tenían otro idioma, otra cultura, un terremoto encima, una pobreza de 200 años. Era difícil manejarse allí. Y sin embargo, se fueron adaptando, calculo que ellos a nosotros y nosotros a ellos, y terminamos llorando cuando nos despedimos. Era una cosa que se fue dando, creo que por esa capacidad de todo el grupo, de toda la gente que nos tocó trabajar allí. Éramos 13 en total, un número de mierda, como verán, pero bueno, era lo que nos había tocado, y salimos adelante, se pudo lograr.
me sirvió mucho esto a mí como aprendizaje, lo vivido en Haití, porque un poco después uno saca conclusiones y se da cuenta de lo que hizo mal, de lo que no se terminó de hacer del todo bien, pero básicamente fui sacando conclusiones que es el famoso triangulito que dice Chris, el triangulito del amor, que es un poco la resultante final de cómo o de qué manera tenemos que manejarnos en este tipo de situaciones, no para ser líderes o dejar de serlo, sino para que cada uno se maneje como, con toda la posibilidad de equilibrio que tiene que tener en estos casos. Y todos nosotros, los que trabajamos en emergencia, acá está puesto esto, el perfil de las emergencias, por ahí en otras cosas también, en otras profesiones o en otras acciones que nos toque también, tenemos 3 unidades vitales básicas, que es la inteligencia, la voluntad y la sensibilidad. Acá están las condiciones de cada una de ellas, no los voy a aburrir con todo esto, pero la inteligencia, obviamente, los frutos de la inteligencia, para ir no leyendo todo el cuadrito, son la ciencia, la técnica, uno tiene que tener esto, sin ninguna duda. Los frutos de la voluntad es una ética moral para laburar, una ética moral de laburo. La sensibilidad es básicamente para utilizar en las bellas artes, ¿no? Y va a marcar nuestras actitudes. De estas 3 cosas que todos tenemos, no tenemos igual, algunos tienen más, unos tienen menos, más de una, menos de la otra, somos más capaces para una cosa que para la otra. En una emergencia es casi obligatorio trabajar con esto en equilibrio. Si nos zafamos del equilibrio nos vamos al demonio, individualmente, y después por ahí llevamos a todo un grupo al demonio también, lo cual es más grave todavía, sobre todo si ese grupo está dependiendo de algunas personas, de ese para que sirvan como guía en estas cuestiones. La inteligencia obviamente nos va a dar el conocimiento, las aptitudes con P, la capacidad de conocer algo, tengo que conocer, tengo que saber, tengo que tener una determinada sapiencia en lo que estoy haciendo, esto sin ninguna duda. Pero también una determinada capacidad de devolver ese conocimiento, por lo menos en lo que nosotros trabajamos. En una emergencia, el conocimiento no me sirve para guardármelo, es decir, tengo que devolverlo, tengo que dárselo a la gente en forma de cómo, como recién lo decíamos, el cómo, se lo tengo que entregar, ese conocimiento tiene que salir de mí. Hoy nadie conoce todo, hoy es imposible, solo el profesor Google conoce todo, los demás no. Es decir, a los 2 minutos que yo digo esto, va a decir, no, mirá, este Zapallo lo que dijo acá, aparece otra cosa. Y sí, es así, es lo que nos toca vivir. Por ahí los estudiantes o los chicos que hoy están aprendiendo la ciencia y el arte de la medicina se encuentran con una hiperinformación, de lo cual el trabajo que tienen que hacer es desglosarla, sacar información. Cuando nosotros estudiábamos, muchos de los que somos ya viejitos, teníamos que ir a buscarla, no era fácil llegar a la información, era ir a buscarla en bibliotecas, traer libros de España, una cantidad de cosas que no era fácil. Hoy está accesible en el teléfono, perdón, pero hay que limpiar la paja del trigo porque hay mucha cosa que no sirve y eso es un poco el desafío. Pero volviendo al tema de la inteligencia, sí necesito devolverla. Si me la guardo toda para mí, no va a servir. Yo me acuerdo una vez que le habían preguntado a Facundo Cabral quién sabía las cosas y dijo, pregúntenle al Borges. El viejo sabe todo, menos vivir sabe todo. Eso para estos casos no sirve, es devolverlo. Tengo que tener conocimiento para devolverlo, en su justa proporción, en ese 33%. La sensibilidad que todos tenemos nos va a dar la actitud ante todas estas situaciones. Las aptitudes me las da la inteligencia, o me las consigo a través de la inteligencia. Las actitudes me las va a dar mi sensibilidad ante todo esto.
Yo siempre les cuento que lo primero que ve la gente de la persona que llega a auxiliarlo, a ayudarlo, a tratar de solucionarle su problema, sea un individual, sea colectivo, sea lo que sea porque fue atropellado en la calle, porque chocó con el auto, pues lo primero que ve la persona de nosotros, de los que llegamos a ayudarlo, es de qué manera llego. Ve mi actitud, no ve mi currículum. No sabe si yo sé o no sé. No tiene la menor idea si yo soy el mejor de la clase o el último zapallo que no entendió nada de nada. Pero sí ve mi actitud. Y esa actitud empieza a conformar esa buena relación médico-paciente, que es para donde va dirigido todo el esfuerzo nuestro conocimiento y nuestra sensibilidad también. Tengo que ir de frente, tengo que ir de adelante, tengo que mostrarle mis manos, tenerle la cabeza, un montón de cosas que se mezclan con el conocimiento. Sé que no tiene que doblar la cabeza, sé que tiene que mirarme, sé que tengo que sostenerle y explicarle qué es lo que vamos a hacer. Esta devolución de actitud es lo que la gente espera de nosotros, no el trato grosero, la mano en el bolsillo, que indica de que a mí me importa un rábano lo que te está pasando. Y esto, si se puede lograr comunicar esto a todo un grupo de personas que trabajan en la emergencia, mejor todavía, porque va a ser de esto un buen resultado. El paciente o el que está en ese momento necesitando ayuda empieza a colaborar también con nosotros, no se pelea con nosotros, colabora, y esto es bueno también para nosotros, para él sin duda, para esa persona sin duda, pero para nosotros también, porque vamos a estar más cerca de lograr un éxito en todo eso que si me peleo con él. Indudablemente no es bueno. Exagerar la sensibilidad, no. Así como exagerar la inteligencia y conocerlo todo y no devolverlo no sirve, exagerar la sensibilidad tampoco. No me puedo poner a llorar al lado de la gente. ¡Ay, cómo está esa pierna querida! ¡Qué cosa terrible! No es lo que esperan de nosotros. No, para nada. Es decir, no es lo correcto. Qué humano es el doctor, qué tipo fantástico, un tipo macanudísimo, pero no me reveló un carajo, pero es tan humano, eso no sirve para nuestra tarea. Por ahí para otras cosas sí, pero para nuestra tarea no. Tenemos que volver a buscar ese equilibrio. Y la voluntad, en última instancia, es la que nos sostiene en el tiempo. Las otras dos vertientes, tanto la inteligencia como la sensibilidad, se sostienen en el tiempo con la voluntad. Es imprescindible que si algo no lo sé hacer bien o no lo pude hacer bien, vuelva a leer, vuelva a sentarme, vuelva a leerlo, vuelva a repasarlo, vuelva a ver qué pasó que no hice las cosas bien. Y si mi actitud fue mala por lo que fuera, tengo que volver a tratar de que con la voluntad corregir este tema. La voluntad sostenida en el tiempo es lo que pero sostenida insisto, en ayuda a la inteligencia y a la sensibilidad, en proyección a estas dos cosas. Solo la voluntad tampoco, así como cada una de estas cosas sola nos sirve, voluntad exclusiva no. ¿Vieron? En todos los grupos hay voluntariosos, ¿vieron eso? Que yo voy, hago todo, tiro todo por delante, me llevo todo, no, si no está al servicio de estas otras dos cosas, no sirve. Me va a dar una ética de trabajo, una manera de trabajar, una forma lo más ordenada posible y sostenida en el tiempo. Y si yo con esto logro tener este equilibrio de 33, 33, 33, y lo que está en el medio, que es el amor a la tarea, hace el sumum de toda esta historia, logro una diferencia importante. Entonces sí puedo ir marcando, como decíamos hace un ratito, esa estela en el mar. Hay que manejarse de esta manera, hay que trabajar de esta manera, hay que hacer las cosas de esta manera, porque es la manera más beneficiosa para todo el mundo. No, para la gente a la que va dirigida nuestra tarea, y también a nosotros nos redunda un beneficio sin ninguna duda. Tener un equilibrio en todo esto hace que rindamos más del 100%. Y si esto lo podemos transmitir a un grupo de trabajo, es excelente. Y como trabajamos en la emergencia con distintos grupos de trabajo, que no son médicos, muchos son personal de desarrollo social, de defensa civil, bomberos, policías, fuerzas armadas, ONG, de todo, si logramos transmitir a todo esto, todo es espectacular. En la experiencia personal, me ha tocado trabajar con gente que es de primera, gente de lo cual estoy orgullosísimo y de los cuales he aprendido muchísimas cosas,
y estoy agradecido a esto, pero es mi deber devolver con todo esto en la medida que pueda, para tratar de seguir teniendo esta línea. Insisto con el amor a la tarea, porque esto es la diferencia. Hace poquito leí por ahí en el profesor Google, este que sabe todo, que hay un 6% de la población del mundo que trabaja de lo que le gusta, de lo que ama, de lo que quiere. 6%, es un número, pero ínfimo. El resto trabaja porque tiene que comer ese día y al día siguiente, pero no porque ame su tarea. Y esto hace la diferencia. Yo entiendo de que para el trabajo específico, de trabajar en emergencias o de trabajar médicamente en todo este tipo de situaciones, hay que tener amor a la tarea, si no, esto va condenado a que no ande la cosa bien. Y en esto me he encontrado con gente fantástica, maravillosa. Insisto, recién Cris decía, a mí me tocó estar en la Dinesa del 2015 al 2019. Muchos años antes, Marcelo había iniciado una tarea que era la de armar, o la de conformar líderes en cada una de las regiones sanitarias, en cada una de las provincias. Bueno, pudimos terminarlo con Cris, con Guillermo, que no sé si anda por ahí, allá 10 años después. Es decir, es duro, pero bueno, es seguir una línea, seguir lo que uno le parece que es correcto hacer. Pero eso se logra con amor a la tarea, a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido, vos te acordarás, Cris. Pero Juan, que está ahí presente, Juan Mazaguer, me refiero a vos, Juancho, sos un líder de todos aquellos lugares. Esa región, el NOA, es para nosotros el hijo pródigo, porque es un poco los pasos a seguir hacia el futuro. Pero bueno, un poco quiero que esto sea un poco la síntesis de todo el trabajo por lo menos lo que yo creo que debería de tener un líder para trabajar por lo menos en la emergencia. Y los demás también, los que no son líderes también, porque algún día lo van a hacer, y si no son líderes de otros, son líderes de uno mismo, que es lo más importante. En última instancia es la definición de la medicina, ¿no? La medicina es la ciencia y es el arte de curar, trabajando para ello. Esto está claro. Si le agrego amor a la tarea, los resultados, por añadidura, tienden a ser buenos. Los colores azul y amarillo son porque soy de Boca. Esto es un agregado. Bueno, acá hemos yo finalizado, Cris. Me fue bien con el tiempo, estuve bien. Esta es una chiquita de las que había allá en Haití que nos agradecían permanentemente. Fíjense que es esta piba, es una cosa divina. ¿Te acordás, Cris, no? De alguna Sí, de sí, estas. totalmente, totalmente. Bueno, Muchas Cris, ¿me fue gracias, bien con el tiempo? Carlos. ¿No me retaste? Sí, sí, te fue bien, estamos en tiempo, estamos bien. Muchísimas Bueno, espero que haya gracias, servido. Carlos, y seguramente después va a haber comentarios a Ah, tu desde ya. charla. No, me quedo acá, no me voy, no me voy. Claro. Gracias, Carlos. Un gusto, como siempre. Bien, ahora nos complace presentarles a Leo Vilansky, que es un empresario argentino, que fue vicepresidente y fundador de la Federación Argentina de Jóvenes Empresarios, que fue secretario adjunto de la CAME 234, dirigente de la Confederación General Económica Argentina y actualmente es el presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, el ENAC. Así que, Leo, te damos la palabra. Si querés compartir algo, nos avisás, pero ya están todos autorizados. Y muchas gracias por estar presente. Bueno, muchas gracias. Eh, Gracias a Pirámides por la invitación a esta charla. La verdad que me parece que es un exceso convocarme a hablar de liderazgo. Yo simplemente voy a contar mi visión de mi historia, que es todo subjetivo. Si puede eso aportar valor, esa experiencia a otras miradas, me parece que
me doy por más que satisfecho en compartir este momento. Muy interesante la exposición de Carlos de recién, una tarea muy linda la que hacen también los cascos blancos, bueno, y todo lo que hacen las personas que están abocadas a las cuestiones de emergencia, la verdad que es impresionante. A veces poco valorado por la sociedad. El área en el que voy a tratar de alguna manera de acotar mi participación tiene que ver con el mundo de la producción, de la economía, de las empresas, como se les dice. Y yo, de alguna manera, arranqué ese mundo en el año 2002, en diciembre del 2002. Me formé en la primaria, la secundaria y en la universidad para ser empleado de una multinacional y la crisis del 2001 generó efectos en mí impredecibles. La verdad que no la sufrí en términos económicos, pero sí en lo personal, en lo interno mío, en mi visión sobre qué quería llevar adelante con mi vida. Y en ese 2001 y 2002 nos dedicamos con 2 compañeros de la secundaria a armar un emprendimiento, un plan de negocios que iba a terminar en un emprendimiento que me motivó a renunciar en el diciembre de 2002 un trabajo que tenía registrado, bien remunerado, con obra social, donde laburaba 9 horas por día, con aire acondicionado, en San Isidro, para meterme en un restaurante que se estaba remodelando, sin aire acondicionado, con 35 grados de calor, 3 amigos, con computadoras compradas a un cibercafé que se había fundido, después de poner $300 cada uno, para diseñar máquinas para la industria farmacéutica. Así que así arrancó mi experiencia emprendedora, una experiencia que era absolutamente previsible que iba a ser, que iba a generar traumas en mi mirada del mundo, de la economía, de la empresa y de la política. De los 100 errores que un emprendedor puede cometer, bueno, nosotros cometimos 99, creo. El primer error fue que nos fue bien, porque empezamos a vender máquinas y exportar al mundo en un país que estaba devastado, que estaba ocupado por la gente que no tiene para comer, y nosotros estamos en la montaña rusa de fabricar máquinas y exportarlas a laboratorios farmacéuticos de Latinoamérica. Nunca aprendí nada de lo que tenga que ver con ser una empresa. No hay un lugar en la Argentina donde se aprende eso. Hay pocos centros de negocios. Y eso me llevó, como le dije antes, a cometer con mis socios y amigos en ese momento, hasta que nos peleamos, miles de errores clásicos del management de una empresa, de amateurismo, de no conocer las dinámicas de una economía, etcétera, 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 que hizo que en el 2005 nos separásemos y cada uno encare su proyecto por su lado. Creo que ese trauma, ese 2005, después de un proyecto que demandó mucha energía en mi persona, puso en juego nuevamente qué norte quería seguir como persona. Y me pasó que me involucré en una organización empresarial, en ese momento era la CAME, y se estaba constituyendo el grupo de jóvenes empresarios. Era el primer lugar que me encontré donde podía hablar con jóvenes de mi edad de temas relacionados a la empresa. Todas mis amistades, todos mis círculos íntimos hasta ese momento, todos eran estudiantes o trabajaban en relación de dependencia. No podía conversar con nadie de lo que es pagar un cheque, comprar un insumo, una máquina, sacar un crédito, hacer un balance, tener un software de gestión, emplear
tratar con personas, conducir un proceso económico, invertir, etc. Entonces eso me fascinó, me involucré con la cultura emprendedora y de alguna manera me empecé a profesionalizar en la dirigencia empresarial, en ese marco, en lo que se llama la juventud emprendedora o empresaria. Fundamos la Federación Argentina de Jóvenes Empresarios 2 años más tarde, en el 2007, y ese trayecto hasta el 2012, la verdad que fue un trayecto de mucha experiencia, de recorrer todo el país, de conocer la realidad de las pymes, de conocer cómo las dinámicas económicas afectan a las personas que se denominan empresarios y empresarias pymes, cómo las crisis tallan surcos en las personalidades de los seres humanos. Por supuesto, me capacité, tuve la suerte de realizar todos esos años un evento anual que se llama Emprender, que fue recorriendo la Argentina, reuniendo entre 1.000 y 5.000 jóvenes para sensibilizarlos en lo que es la cultura emprendedora. Argentina no cuenta, ni siquiera hasta hoy, recién hoy hay algunas iniciativas de un modelo de desarrollo empresario, menos un modelo de desarrollo emprendedor. Había alguna lógica importada de los centros de negocios, en particular americanos, pero no hay una cultura nacional. Y la realidad es que me incentivó a empezar a transitar una vida institucional en cámaras empresarias que tienen que ver con liderar pares, conducir pares, lograr objetivos, acciones, eventos, influir políticamente, comunicar públicamente posiciones y opiniones con pares que no tienen una jerarquía vertical como es una empresa, donde hay una persona que es un empleador y el otro es un empleado y donde hay una relación económica, te pago si trabajás. Acá son pares que nuclean voluntades en pos de un objetivo común, y conducir eso, en lo que a mí respecta, me llevó a transitar un camino de muchas transformaciones personales. La realidad es que carecía de un montón de habilidades, que muchas aún carezco, lamentablemente tengo más defectos que virtudes, pero que me obligaron a ir transformando mi forma de ser, por decirlo de alguna manera, para ir entendiendo e ir comprendiendo cómo realizar dinámica con otros colegas en pos de una organización donde todos estamos en el mismo nivel de jerarquía, que es una organización empresarial, de alguna manera, una cámara, como una asociación civil, etc. En ese momento me involucré mucho en lo que es la política económica, la política productiva, impulsamos varias leyes nacionales. Hasta el año 2012 transitamos crisis políticas como la del 2009, con la 125, que en el sector PYME, el sector económico, empresario, también talló lógicas que hacen transformar a la mirada de la gente, la visión de la gente sobre el sistema en el cual nos comportábamos. Veníamos de años de incentivar o creer que el incentivo del mundo emprendedor se iba a dar a través de las capacitaciones, bla, 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 cuando en realidad el contexto económico es el que genera las condiciones para que los emprendedores se fortalezcan. Estamos hablando en términos de políticas públicas, ¿no? No en términos de individualidades o de capacidades del emprendedor individual y que termina en esta lógica meritocrática que se verifica solo en 1 de cada 1.000. Estoy hablando de políticas públicas que se verifican en 999 de cada 1.000 y que tienen que ver de cómo la Argentina fortalece la creatividad de nuestros ciudadanos, y eso deriva en crear empresas, crear trabajo, crear riquezas y demás. Ese 2012 me fui de CAME, me fui a otra organización y hasta el 2015 no constituí otro espacio, si bien seguía haciendo política empresarial, muy activo, muy vinculado al devenir de la Argentina, hasta que el 2015 pasó un crack en noviembre.
Se eligió por primera vez un presidente que venía a proponer un proyecto económico de destrucción del aparato productivo nacional, algo que los que teníamos un poco de instrucción lo sabíamos perfectamente, porque es una práctica histórica de ese dirigente. Lo advertimos, la sociedad no escuchó, y después en la práctica eso se dio así. Entonces en ese momento tomé la decisión, junto con algunos compañeros, pero principalmente la decisión fue personal, de constituir una organización que refleje los valores que yo creo que tienen que tener los empresarios nacionales. El sujeto productivo de un modelo de desarrollo argentino. No los inventé. La experiencia, el tránsito a partir de otras experiencias y de la historia que me tocó recorrer, que fueron en ese momento, eran ya casi una década, me llevó a tomar una definición de misión, una definición de objetivos, una definición de mirada hacia donde yo quería proyectar mi carrera política, personal, pero también entendiendo que parte del liderazgo tiene que ver, como decía antes también Carlos, con la organización, con los equipos, con las personas, con la formación. Y digamos, me incentivó la idea de construir o de fundar la Asociación de Empresarios Nacionales. Y arrancamos con 0 empresarios, y hoy, después de 6 años prácticamente, tenemos 350 empresarios en 21 provincias, empresarios de todos los sectores productivos y empresarias, que emplean entre 1 y 1.800 trabajadores y que promueven estos valores que en su momento estaban en la hipótesis teórica de que había empresarios nacionales. Y a medida que fuimos recorriendo los años, nos vamos encontrando con efectivamente un conjunto grande, que hay mucho más grande del que nosotros representamos, de empresarios con una mirada de una Argentina desarrollada, con una componente política alta, y que tienen la vocación de recuperar el rol social también que tuvo en el empresario históricamente. El empresario pyme era un actor bien reconocido en las sociedades en las cuales se volvía. Estoy hablando de la Argentina, ¿no? El empresario pyme daba créditos hipotecarios a sus trabajadores, los ayudaba a las familias a desarrollarse, conocía a sus familias. Los ciclos neoliberales despersonalizaron el rol que nosotros tenemos en la sociedad y nos hicieron perder ese protagonismo bien entendido, ¿no? de nuestra función, que es crear trabajo y riqueza para la sociedad que estamos insertos, o el pueblo, etc. En ese tránsito, la organización y mi persona como en este caso como presidente o como referente de la organización, te obliga a recorrer caminos, muchos en los cuales vos crees que sos el que lo conduce, otros caminos son los que lo conduce la propia organización, y otros caminos son los que se van dando en función de los contextos en los cuales vos estás, en los cuales te estás desarrollando. Y lo que creo que, viniendo a la charla también, es importante destacar, o por lo menos la mirada que yo tengo y lo que quiero comunicar, es que el liderazgo para mí es la capacidad de uno mismo de transformarse. La capacidad de transformarse en cada etapa o en el desarrollo, en las distintas etapas que el desarrollo tu desarrollo personal o el desarrollo de tus sistemas te van proponiendo. Me parece que en mi caso, yo soy una persona normal, decidí a transformarme la cantidad de veces que sea necesario para alcanzar la visión que tengo, fundamentalmente política, que es lo que me impulsa a conducir un grupo de 350 líderes. La característica de nuestra asociación es que nosotros conducimos o integramos líderes, empresarios que en sus empresas conducen 1.800 trabajadores, 250 trabajadores,
10 trabajadores, 5 trabajadores o 2 trabajadores. Lo que te demanda incluso especializarte, transformarte, aprender, aún más que si fuesen personas que no tienen ese tipo de responsabilidad, porque son todos machos alfa en nuestra organización. Y nosotros tratamos de transmitir, justamente, acá no me va a dejar mentir Alejandro Failase, tratamos de transmitir que en realidad en nuestra organización todos somos trabajadores, no hay machos alfa, porque si no sería una organización imposible de conducir, imposible de orientar, imposible de realizar acciones concretas. Y lo último, la última fase que yo les comenté, en el 2015 decidí hacer una organización, porque creo que el liderazgo, y que tiene que ver con la visión y la misión, sin organización, se pone a llorar, Marina, con lo que digo. El liderazgo sin la organización no tiene, es el liderazgo individual. Y nosotros creemos que el liderazgo es colectivo, pero también creemos que la organización tiene que generar acciones concretas, hechos concretos, para que ese liderazgo sea conducente. Entonces, el tránsito en el cual en lo personal estoy recorriendo y que quería compartir con ustedes, y les agradezco por el tiempo, perdón si no a veces soy muy claro, pero tiene que ver con un proceso de transformación personal, donde la experiencia, mi vocación y el aprendizaje me llevan o me llevaron en algún momento a partir de distintas instancias de mi vida y de situaciones que generan transformaciones personales, definirme una visión, una misión, objetivos y crear una organización que genere acciones en esa dirección. Digo, transitar ese camino involucra aprendizaje, no es ni automático ni lineal, de hecho es caótico. Pero bueno, la realidad es que me ha tocado transitar este proceso, como le dije yo antes, con muchos líderes. Entonces trato de aprender también de cada uno, trato de de que el liderazgo de ellos incluso fortalezca mi capacidad para adaptarme a las distintas demandas que uno va sufriendo a medida que va alcanzando sus objetivos. Y en realidad te das cuenta que cada vez que evolucionas y te va mejor, el horizonte se te va corriendo, porque la visión es abstracta. Nosotros no tenemos un objetivo de lograr 1 millón de pesos de facturación. Tenemos objetivo de transformar realidades sociales, políticas, etc. Por lo tanto, nunca hay una meta de llegada. Y cada vez que alcanzas un objetivo, es la tercera vez que me eligen como presidente de mi asociación, o de la asociación de todos nosotros y nosotras. La verdad que están dementes, pero no se los voy a decir públicamente, pero alguien podría decir, ya te eligieron de nuevo como presidente, llegaste. Y la verdad es que las tareas, los desafíos y los objetivos que tiene esta organización que me eligen a mí por tercera vez como presidente es 10, 20, 30 veces más ambiciosa o 100 veces más ambiciosa de la que originalmente impulsamos allá por el 2015. Y cada vez que pasan los periodos de gestión, los objetivos son cada vez más. Parece que hay alguien alienado escribiendo los objetivos a futuro de nuestra organización y que te demanda a vos alcanzarlos. La verdad que también voy a decir algo que en este proceso de transformarme personalmente para asumir los desafíos que el liderazgo demanda o la conducción demanda, me ha pasado que sin el aporte de otros líderes en momentos claves no hubiese alcanzado nunca estos objetivos. Por lo tanto, nunca el liderazgo es absoluto. Hay momentos donde vas acompañado, hay momentos donde otros lideran y hay momentos donde aparecen emergentes que hacen
la diferencia. Y yo me he dado cuenta a lo largo de todos estos años que solo no lo podría haber hecho nunca, lo que estamos haciendo con otros compañeros, Alejandro y otros compañeros más. Así que ese es mi testimonio. No es un grupo de autoayuda, pero cuando me convocaron a hablar de liderazgo me pareció como muy, no sé si es peyorativo, no me puedo autodefinir como líder. Yo he tenido líderes en organizaciones empresariales que los he reconocido como tal porque creo que el liderazgo uno lo reconoce cuando pasan cosas extraordinarias, cuando uno dice cómo una persona normal hace cosas extraordinarias o consigue que grupos hagan cosas extraordinarias, cosas que uno en la individualidad no las alcanza con la mano. Así que, y me he sentido bien trabajando o acompañando líderes, me parece que es un lindo proceso. Hasta a veces me parece que tengo una mirada romántica sobre la situación. Así que bueno, les agradezco por la convocatoria. No sé si esto es si esta tragedia personal es la que estaban esperando escuchar, pero bueno, es mi testimonio, estoy a disposición, tienen mi teléfono, mi mail y me pueden encontrar por Google también, que estamos ahí escrachados por todos lados. Muchas gracias. Gracias a vos, Leo, y sí, es cierto, estás escrachado bastante por Google. Y como justamente marcó Jimena en uno de los comentarios, ¿no? Vamos viendo cómo hay distintas miradas sobre el tema del liderazgo y desempeño en nuestros invitados de hoy. Y a Leo lo pusimos sanguchito, entre salud y salud. Pero ahora vamos a darle paso a otro muy querido amigo, que es además integrante gerencial de Pirámides, que es el doctor Juan Martín Muro, que es médico, cirujano, especialista en ortopedia y traumatología de un muy importante hospital público, como el Hospital Ramos Mejía, pero además también es el jefe de ortopedia y traumatología del Instituto de Trasplantes y Alta Complejidad. Es instructor y facilitador de factores humanos, docente universitario y actual candidato al MBA. Así que vamos a tener otra mirada también distinta. Juan, muchas gracias y Buenas todo tuyo el noches. micrófono. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a vos, Cris. Gracias a todos por estar acá. Comparto algo, ¿les parece? Mientras charlamos un poquito. Mi idea, para mí es un honor estar acá, un verdadero placer y también una gran responsabilidad. ¿Están viendo la presentación? Sí, ¿no? Igual, acompaña un poco nomás. Una responsabilidad porque compartir con gente de gran trayectoria, bueno, a Carlos lo conozco hace muchos años, le tengo un gran cariño, un gran respeto. Leo, a vos no te conocía, me pareció muy buena la presentación. Entonces traté de buscar de qué manera podía llegar a decir algo que pudiera aportar algo desde otro enfoque. Entonces se me ocurrió hablar de una mirada distinta, un enfoque menos tradicional del liderazgo. Está lleno de definiciones de liderazgo, está lleno de bibliografía de liderazgo. La mayor parte de la gente que veo acá conectada con nosotros tiene posiciones de liderazgo, lo ejerce, con lo cual no era la idea dar información, porque eso se consigue y es fácil de encontrar. ¿Por qué estoy acá? Hace 8 años que me toca estar de alguna forma al frente de grupos, primero como jefe de residentes, en el Hospital Ramos Mejía, nuestro querido hospital, donde me formé, y algunos más de acá. Después me tocó refundar un servicio, reestructurar un servicio de traumato que estaba desmembrado, desarticulado. Tenía 30 años en ese momento, 31 recién cumplidos, no tenía ninguna experiencia más que haber sido jefe de residentes. Y funcionó todo muy bien, y a partir de ahí me tocó pasar a otro sanatorio donde fundamos de cero un servicio, lo creamos, un sanatorio nuevo. El primero es un hospital público, el segundo es un sanatorio con objetivos de volumen, y el tercero es un centro de salud, boutique, como le llaman ellos, con objetivos de calidad.
¿Por qué digo esto? Porque son tres cosas totalmente distintas. Y de acá me agarro a la historia de Carlos, que un poco la conozco, ejerció el liderazgo desde un montón de lugares distintos. Leo, vos contaste una historia también desde diferentes lugares, te fuiste reinventando vos mismo. Y una misma persona puede ser líder de tantas cosas distintas. ¿Es válido eso? Sí, es válido. ¿Por qué? Por la capacidad de adaptarse. La adaptación creo que es un factor fundamental a la hora de hablar de liderazgo. Algunos conceptos, algunas cositas, la vieja foto del jefe y el líder, cuando alguna vez me ha tocado contar algo de liderazgo, siempre me gusta poner esta foto porque es un concepto, no son sinónimos, claramente no lo son, está lleno de jefes que no son líderes, está lleno de líderes que no son jefes. Hoy cada vez menos, porque en el concepto actual de liderazgo, un poco el que no tiene algunas condiciones le cuesta un poco más llegar a ser un jefe. Leo lo contaba antes, en la empresa está el que manda, el que da las órdenes y baja la orden. Bueno, hoy con tanta información que hay, es un poco más difícil que vos le quieras decir a alguien, anda y hace esto y lo tenga que hacer. Entonces, para ponerle cómo me gusta definir liderazgo, no porque yo lo haya inventado, claramente, sino porque es la forma en la que más me gusta verlo. El líder es el que consigue que su recurso humano y físico funcionen al 100%, para mi gusto. El que con los recursos que tiene puede amalgamarlos de tal manera que obtenga el mejor resultado posible. Incluido él, por supuesto, él o ella, ¿no? Quien sea la persona líder, dentro de ese grupo. Porque hoy, el liderazgo antiguo, yo estoy parado acá arriba y todos ustedes están abajo mío, no va más. Entonces, formando parte de un grupo. ¿Y cómo logras eso? Bueno, yo marqué 2 puntos para tocar de esto. Uno, el recurso humano. Hay un trabajo de Nitin Nodia y de Lawrence, que lo publicaron en Harvard, que ellos decían que hay cuatro móviles para el recurso humano, 4 impulsos, como le llaman ellos. No importa el orden, ¿sí? Da igual el orden, y después cada uno le va a dar la ponderación que crea más conveniente o que más lo mueva. Pero los 4 tienen que existir. Uno, adquirir, uno el económico, ellos le llaman adquirir. Todos queremos comprar. Uno querrá comprar una manzana, un reloj, y otro que se querrá comprar 10 departamentos, pero de alguna forma todos queremos comprar algo para un tipo de bienestar. Hoy también se habla de comprender, y ahí va de vuelta este concepto un poco más moderno. No me des una orden, contame qué estoy haciendo. Porque así si yo lo entiendo es mucho más posible que te dé más resultado que si lo repito, nada más. Otro es formar lazos. El humano es un ser social, entonces trabajar en un buen ambiente, en un buen grupo, juntos somos mucho más que la suma de las partes, ¿no es cierto? Y después defenderse. ¿Qué significa defenderse? ¿A qué le llaman estos autores defenderse? Yo estoy mirando para cualquier lado ahora que me doy cuenta. Defenderse le llaman a que sea justo el proceso de selección. O sea, si estamos en las mismas condiciones compitiendo por un lugar, bueno, ok, vos me ganaste. Yo quiero saber por qué vos llegaste ahí, que sea claro, y entonces yo voy a luchar para poder conseguir esa posición que me interesaba. Dejando un poco de lado un concepto de amigo, un concepto de acomodación. Entonces, le permite a la persona que está luchando por una posición sentirse tranquilo. A eso ellos le llaman defenderse. Y la segunda cosa, uno es la motivación del recurso humano, y la otra cosa, que es un poco el core de los factores humanos, es la interacción entre el recurso humano y lo que lo rodea. El contexto, el liveware, el hardware y el software, ¿no? De alguna forma, usando una definición un poco vieja o el esquema viejo, porque para que el recurso físico funcione, el humano de alguna forma intercede, porque sin duda que el recurso humano es el más importante y el más difícil de conseguir. Entonces, hoy hay mucha información. Movilidad lateral es un concepto que seguramente, Leo, lo vas a saber desarrollar mejor que yo. Yo estoy recién terminando un poco más del 60% del MBA, con lo cual hay conceptos que los estoy incorporando. Pero históricamente todos tenemos algún conocido. Sí, mi abuelo empezó como cadete de la empresa y terminó siendo el subdirector. Bueno, o el vicepresidente. Sacaba fotocopias y terminó. Hoy, en algunos lugares es más complejo y se pesca mucho en otros lugares, ¿sí? Se pesca mucho en otras empresas y a eso se le llama movilidad lateral. Y para todo esto hay que poder adaptarse. La adaptación es un concepto que lo voy a repetir un poco, pero me parece que es muy importante. ¿A qué hay que adaptarse? ¿Por qué hay que adaptarse? Bueno, ya hablaba Darwin de que el que mejor se adapte
iba a ser el que iba a sobrevivir, con lo cual no es un concepto para nada nuevo. Se habla del contexto VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo, no importa, es un acrónimo, pero lo que quiero resaltar de VUCA es el contexto. El contexto es fundamental. Si no entendemos el contexto, si no podemos adaptarnos al contexto, por más que tengamos muchas ideas y muy buenas, es muy poco probable que las podamos llevar adelante con éxito. O por lo menos es menos probable que si entendemos el contexto y nos adaptamos a él. La industria de la tecnología es por ahí la mayor demostración de necesidad de adaptación. La tecnología viene, o te adaptás, o te corres y pasa, pero venir viene. Y volviendo a otra presentación de Harvard que me tocó leer, que me pareció muy entretenida, un autor dijo que los gerentes no van a ser reemplazados por máquinas dentro de 10, 15 años, pero seguro que el gerente que comprenda Machine Learning, que comprenda las máquinas y la tecnología, va a tener una ventaja competitiva sobre el que no lo encuentre, sobre el que no lo entienda, perdón, no lo comprenda. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Al aprendizaje. Tenemos que aprender. Y el líder tiene la responsabilidad de aprender y de enseñar, ¿sí? De involucrar a su equipo en esto. No solamente de aprender y de decirle tenés que aprender esto, no, tenés que fijarte que lo haya aprendido. Es muy importante eso. No todos podemos aprender todo, algunos seremos buenos para una cosa, otros seremos mejores para otras. Todos tenemos un potencial. ¿Qué es el potencial? También miles de definiciones de potencial. A mí me gusta una que es muy técnica, que leí en un libro de gestión, es la estimación de la posibilidad de acompañar las exigencias que se van a presentar. Todos vamos a elegir un camino en algún momento. El camino puede ser más largo, más corto, más empinado, más fácil, más difícil, y en base a eso serán las exigencias a las cuales me tengo que enfrentar. Bueno, a algunas las podré acompañar, y ese será mi potencial. Cuando las exigencias me superen y yo no pueda seguir, ahí se terminó mi potencial. Entonces, ¿y de qué depende ese potencial? De un montón de cosas, de las capacidades, de las condiciones, de la personalidad de la persona, del contexto, y quiero volver con el contexto a un concepto fundamental, y todo esto lo metemos en una licuadora, y sería bueno que podamos identificar las fortalezas y las debilidades. Primero nuestras como líder. Para mí, todos, de alguna forma, los que estamos acá, insisto, nos toca liderar algo. No es más importante el que lidera una cosa que otra. Lo importante es poder lograr que lo que te toca liderar, lo lleves al lugar a donde vos querías ir, y a donde tenías que ir. Entonces, que como líder, uno primero conozca sus fortalezas y sus debilidades. Porque es lo primero que vas a poder hacer, es pedir, ¿qué te podés pedir a vos? ¿Hasta dónde vos crees que podés llegar? ¿Y qué no pedirte para no frustrarte? Aquellos que todo el tiempo se exigen y se piden más de lo que pueden dar, viven frustrados. Y eso no es un buen camino tampoco. Y por otra parte, conocer las fortalezas, las debilidades del grupo de gente con el que te toca trabajar. Porque también vas a saber qué pedirle y qué no pedirle. Esta frase de Einstein a mí siempre me gustó mucho. Si juzgás al pez por cómo escala un árbol, vas a creer que el pez es un estúpido y la culpa no es del pez. Y ahí, de vuelta, nos metemos en el concepto de los factores humanos, porque todas estas cosas, hay un montón de cosas con las que uno nace, pero hay otras cosas que se entrenan, y realmente se entrenan. Y los factores humanos se ocupan de entrenarte en este tipo de cosas, además de desarrollarlas, por supuesto. Estar entrenado no te garantiza una posición ni de poder, ni de privilegio, ni nada, pero lo que seguro te garantiza es estar más preparado para enfrentar cierto tipo de cosas. Entrenado en lo que te toque hacer, por supuesto. ¿Cuáles son los condicionantes? Acá tenemos en esta foto 3 líderes. Con Carlitos compartimos el ser hinchas de Boca, entonces puse a Carlos Bianchi como líder de una institución deportiva, pongo un empresario conocido por todo el mundo y pongo la foto del lugar donde nuestro presidente ejerce sus funciones. Entonces, acá tenemos 3 líderes totalmente distintos, con funciones totalmente distintas. ¿Son 3 líderes? Sí, es indiscutible que son 3 líderes. Ahora, ¿uno puede reemplazar al otro en su función? No, de ninguna manera. Uno puede ser el mejor en una cosa, pero no podría cumplir la otra función. ¿Por qué es eso? Porque no está preparado para hacerlo, porque los objetivos para los que se preparó, su potencial no incluía todo. A veces nosotros creemos que alguien, porque es bueno en algo, puede ser bueno en todo. No, no se puede ser bueno en todo. No existe eso.
hay que traer algo de fábrica y hay que entrenarlo mucho. Messi no es el mejor solamente porque nació sabiendo jugar al fútbol. Messi es el mejor porque hizo muchísimo esfuerzo y dedicación para poder estar a donde está. ¿Y cuáles son los condicionantes? Pues me fui un poquitito, discúlpenme. Bueno, conocer el origen del lugar a donde estoy. ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es el origen? ¿Para qué nació? ¿Para qué está acá? ¿Cuál es la cultura organizacional? ¿Cómo se trabaja acá? ¿Acá somos un grupo de trabajo? ¿Acá podemos conversar todos? ¿Tenemos un objetivo en común? ¿O acá cada uno pelea para ser el mejor y lo único que importa es saber quién se está destacando y que me vean? Leo recién habló de la misión, la visión, los valores. Y entonces, si vos conocés los objetivos y hacia dónde tenés que ir, entonces es mucho más probable que puedas transmitírselo a tu equipo de trabajo. Pero transmitírselo no es contárselo, es involucrarlo a tu equipo de trabajo. Es que hoy la gente con la que vos trabajás, porque la gente que trabaja para vos no, la gente con la que vos trabajás en tu equipo de trabajo, tiene que sentir que va al mismo lugar que vas vos, que todos vamos al mismo objetivo. Si vos crees que tenés que ir para allá y las 10, 2 o 100 personas que trabajan con vos sienten que hay que ir para allá, lo más probable es que vayas mal. Entonces, si hay que cambiarlo, se cambia y se plantea, pero es importantísimo saber cuáles son los objetivos. Y de saber cuáles son los objetivos también se desprende cuáles van a ser los indicadores, cómo te van a medir. Entonces vos podés apuntar a ellos. Yo al principio les conté, un lugar con un negocio de volumen, un lugar con un negocio boutique. Entonces, los objetivos y los indicadores, ¿cómo me van a contar a mí lo que estoy haciendo? Van a ser distintos. Con lo cual, tengo que apuntar a lugares distintos. Y la gente con la que trabajo tiene que entender que vamos a apuntar a cosas distintas, todos juntos. ¿Sí? Bueno, me parece que es suficiente con esto, algunas conclusiones, liderazgo moderno como concepto, con esto de inclusión, con esto de somos un grupo, la gente que trabaja conmigo y no trabaja para mí, todos tenemos palabra, todos tenemos que conocer el objetivo y estar involucrados en el objetivo, no se dan las órdenes, no tiene sentido vivir dando órdenes y no entender hacia dónde vamos, mucho más en el ambiente en el cual nos movemos todos nosotros, a donde las funciones son muy flexibles. Hoy el contexto es muy volátil, es necesario adaptarse. Conocer los objetivos, conocer cómo nos van a medir, lo que hablaba recién, el contexto como herramienta fundamental de decisión, tenerlo en cuenta siempre. Acá hay un concepto que es customización de la función, que tiene que ver de vuelta con el flujo de información. Hoy todo se califica, todo tiene un feedback permanente. Entonces, lo mismo no es igual para dos personas diferentes. Entender y saber tener esa pequeña flexibilidad para lograrlo. Esto va a llevar a una expansión. Y finalmente cerrar con adaptación, esta frase que está en el libro A mí la quinta disciplina, es un libro que me gustó muchísimo de Peter Senge. La frase no es de él lo dice en el libro, la frase es de Ari Heus, que era un ejecutivo de Shell, y él hablaba de esto, la capacidad de aprender con mayor rapidez que los competidores va a ser la ventaja competitiva sostenible. Al fin y al cabo la información, más hoy a la velocidad que va, nos va a llegar a todos, la tecnología nos va a llegar a todos vamos a tener la posibilidad de tenerlo de alguna manera. El asunto es cuán rápido lo aprendamos, entonces cuán rápido nos posicionemos como líderes de determinada industria o cuestión. Bueno, gracias a todos y dejamos abierto para charlar. Por supuesto nos quedamos todos charlando. Gracias y ha sido un placer compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias, Juan, y sinceramente no esperaba menos de vos, una presentación excelente también. Carolina. Bueno, bienvenidos a todos, que no los saludé cuando llegaron. Gracias a los tres expositores, muy buenas las presentaciones. Un poco los comentarios que fueron llegando por el chat fueron todos muy halagadores. Para Carlos, hay compañeros que se enorgullecen de haber trabajado con vos, Carlos, y la síntesis de hacer todo con amor, lo que uno quiere, que remarcó José. Después, bueno, lo que comentó Cris de la observación de Jime, hay muchos de nosotros que estamos en la parte de la salud, y tener la mirada de Leo es realmente enriquecedora para muchos de nosotros, porque nos permite abrir la cabeza de otra manera. Así que, Leo, muchísimas gracias por tu presentación.
Y tengo específicamente una pregunta con esto que nombraste en algún momento del macho alfa como líder. Si hay una pregunta que es si vos crees que cualquiera puede ser líder, y si se es líder o se aprende a ser líder. Macho y alfa es patriarcal. Hay mujeres empresarias que son alfa también. Así que, nosotros en la conducción tenemos paridad de género. Así que convivo con alfas, hombres y mujeres por doquier. Lo que digo respecto de tu pregunta, se aprenden habilidades, es mi opinión personal, ¿no? Se aprenden habilidades de liderazgo, pero yo creo que tenés que transformarte. Repetime la primera parte de la pregunta que me hiciste. Si vos creés que cualquier persona puede ser un líder. No. No cualquiera. Creo que no. Entonces, a ser líder se puede aprender. Esa es la segunda parte de la pregunta. Si se nace líder o se hace a un líder. Yo creo que lo más importante es la decisión personal. Las herramientas son desafío, que tienen que ver con transformaciones, que tienen que ver con decisiones que suceden después de la... Yo entiendo que hay un motor que te impulsa a liderar. En mi opinión personal, no creo que haya, o puede haber muy pocas, ¿no? A veces se trata de estereotipar o generalizar al líder en algunas personas que tienen capacidades extraordinarias y que en todos sus aspectos de la vida son destacados. Yo creo que hay líderes en algunos aspectos de la vida y que tienen que ver con alguna decisión que toman personal y que ponen mucho en juego cuando toman esa decisión. Ponen vida. El líder pone el activo que pone en juego es la vida para ejercer ese liderazgo. No creo el líder no creo el líder de 9 a 18 horas yo. Para mí no existen los líderes de 9 a 18 horas. Podés tener habilidades gerenciales, conducción de equipos, despliegues personales, persuasión, bueno, un montón de cosas. Pero el líder o los líderes se juegan la vida en lo que creen. Es mi mirada romántica, ¿no? de la cuestión. Pero el Papa Francisco no es líder de 9 a 18. Llegó ahí porque toda su vida transitó ese recorrido que lo terminó proyectando. Pepe Mujica es un líder político y estuvo, no sé, 13 años preso. ¿Cuántos años estuvo? Una década preso, 7 años preso, no sé cuánto estuvo. Y después fue presidente de una nación. Los líderes se la juegan por lo que creen, incluso ante la adversidad. Y creo que la habilidad más importante del líder es la que la que siento yo, es la de transformarse a uno personalmente. Después las herramientas tienen que ver con relacionarse, construir organización, construir equipos, construir potencia, correlación de fuerzas, persuasión, influencia, que necesitas muchas habilidades para ir transitando esa cuestión, porque vos te movés con personas, no con robots. Me parece que el líder va más por ese lado. Después, habilidades de liderazgo o habilidades extraordinarias o útiles se aprenden. Pero si no hay una decisión de liderar, no hay líder. Y para mí esa decisión se toma después de un proceso traumático. No se despiertan un día normal y dicen, no, voy a hacer esto en mi vida, algo pasa que genera un quiebre en tu comportamiento y que te impulsas a un cambio. Eso.
Gracias Leo, ahí generamos medio debate. Después cuando abran todos los micrófonos me parece que van a opinar unos cuantos, si se nace o se hace. Hermoso, Pero hermoso. bueno, antes de abrir al debate, que todos nos podamos abrir los micrófonos, iba a invitar a Marce para que nos haga como un cierre de estas presentaciones que estuvimos escuchando hasta recién. Como muchos de ustedes ya saben, y para el que no sepa, se los recuerdo, Marce a lo largo de su trayectoria profesional, una de las características que creo que muchos de nosotros compartimos es que es un muy buen formador de equipos. Y bueno, en eso hay mucho de liderazgo, así que seguro tiene algo muy interesante para contarnos. Así que Marce, adelante. ¿Cómo les va? Buenas noches a todos. La verdad que estoy muy contento porque haber escuchado lo que escuché de gente variada, algunos que no conocía como a Leo, a otros que conozco desde que nació como Juan y a otros que conozco casi desde que nació, por lo menos dentro de lo que es la emergencia como Carlos. Me llena de alegría el hecho de haber objetivado una charla distinta de liderazgo. ¿Por qué liderazgo y desempeño, no? Porque en realidad esto es una consultora de factores humanos y mucha gente habla de liderazgo desde otro lugar. Y la gran diferencia que tienen los factores humanos es que contempla las tres cosas que dijeron todos los que estaban recién acá, todos los que hablaron. No solamente contempla el liderazgo como tal, sino que contempla el contexto y contempla el desempeño de los demás y el desempeño de uno mismo. Y muchas veces, como en muchas actividades complejas, como en muchas situaciones, todo esto se divorcia, se separa y se ve por separado y se miden rendimientos, como decía Leo, de cosas que por ahí no hacen al objetivo o a la cuestión en particular. Yo no voy a pontificar nada, yo solo voy a hacer como una especie de cierre, y sí les voy a decir algunas cosas que a esta altura de mi vida, y después de haber formado unos cuantos equipos, y de que muchos de esos equipos son vigentes, de haber armado cursos, y que esos cursos son vigentes, y de haber y estar participando en esta actividad, que es otra actividad de equipo, en la cual convocamos a la ideología que tenga cualquiera para expresarse sobre un tema con el absoluto respeto de tener la fortaleza y la templanza de respetar que, por ejemplo, pongan la foto de Bianchi y no la de Gallardo. Entonces, lo que digo en serio ahora es que me gustó mucho escuchar liderazgos tan distintos como la de las crisis y la de la emergencia de Carlos. Un placer haber convocado a Carlos cuando yo estaba en el SAME, y me llena de orgullo que él haya llegado a donde fue y donde estuvo, porque eso habla de que, en definitiva, tuvo su posibilidad de desarrollar su camino, y eso es una parte que el líder tiene que hacer, que también fue dicho. A mí me gustan mucho las exposiciones testimoniales, toda mi vida fui así, y toda mi vida dije que uno no debería hablar de lo que no hace o de lo que no conoce. Y cuando Leo habla de su transformación y a lo largo del tiempo las diferentes cosas que le fueron pasando, está dando un testimonio. Y no hay nada más rico que el testimonio, porque el testimonio son hechos, y los hechos tienen mucha ventaja sobre las palabras. Las palabras con hechos, bárbaro. Las palabras solas está lleno, ¿no es cierto? Estamos llenos de palabras y de críticas que son muchas veces infundadas. Pero quiero cerrar esto con algo, con dos cuestiones que me parece que son interesantes a la hora de considerar el liderazgo y el desempeño. ¿A quién realmente le estudian el desempeño? ¿Cuántos de los que nosotros trabajamos en distintas tareas tienen claro cuál es el objetivo de la organización en la que trabaja? ¿A cuántos en realidad se le plantea en algún momento que den la opinión de su lugar de trabajo, de qué cosas cambiaría, de qué cosas modificaría?
¿Por qué no se hace esto? Porque muchos de los tipos que manejan eso, como decía Juan, son jefes que carecen de condiciones de líder. Trabajan, como dice Leo, de 8 a 19 y a las 19 apagan el teléfono, aún en tareas tan complejas como la medicina y las situaciones críticas. Y yo se les puedo asegurar que tenía 5 directores a cargo, los que apagaban el teléfono y los que no apagaban el teléfono. Entonces, esto es importantísimo porque el desempeño tiene que ver con entender que el ser humano de por sí se va a separar de lo que está normado que haga. Eso se llama deriva práctica, es muy moderno, tiene que ver con el pensamiento sistémico. Y el desafío es entender esa deriva práctica para ver si lo que está mal hecho es el diseño del sistema. Durante muchos años se hablaba de los liderazgos verticales y autoritarios como los únicos que podían cambiar ciertas cosas. Es más, yo le quiero agradecer a algunos de los alumnos de la diplomatura de la UCA que están presentes, quiero agradecerles su presencia, y a algunos de ellos en una de las tareas donde se referían a un tipo con un liderazgo muy autoritario que lo degradaba al liderazgo, lo deformaba al liderazgo y terminó generando 600 muertos, yo les decía que en realidad no era un exceso de liderazgo, sino que era una degradación del liderazgo que tenía vinculación con no escuchar a los demás. Entonces, inicialmente el liderazgo se consideraba como carismático. Hoy el liderazgo es un liderazgo en posta. Es esto de transformarnos a la situación contextual que nos encontramos. Muy difícil de ser jefe y líder si no estoy dispuesto a darme cuenta que tengo que cambiar. Y que de verdad tengo que ser previsible y confiable, pero a la vez competitivo y disruptivo de alguna forma. La otra cosa que quería contarles es que me tocó lamentablemente presenciar una vez más un sistema que está estanco, que es la justicia. Y está estanco porque sigue solo buscando culpables, bien, pero sin ver de transformar el contexto por el cual esas cosas suceden. Estoy hablando concretamente de un juicio de un evento de hace 20 años, en el cual la visión sistémica, el pensamiento sistémico, observa que el desempeño de los pilotos que tuvieron problemas en ese vuelo, fue altamente influido por toda la organización y todas las circunstancias que lo rodeaban. Y alegremente, un abogado defensor, lo voy a decir de una forma que tal vez no sea la más adecuada y sé que me van a retar después, se cagó en la tapa del piano, porque negó la impronta de la visión sistémica diciendo que eso era una estupidez que no tenía nada que ver con lo que son las responsabilidades. La única manera de entender el desempeño es entender el contexto. Y si yo veo desempeño y contexto, proceso, objetivos y condicionantes, estoy teniendo un pensamiento sistémico. Eso no quiere decir que no haya culpables. Eso quiere decir que trataremos de evitar los próximos culpables para que ante la misma situación no se cometan los mismos errores. Eso es el contexto. Parte del contexto son los condicionamientos. Y un líder que no ve los condicionamientos se estanca, se pierde, se diluye, se agota. Yo quiero terminar este cierre y agradeciéndole a Carlos, a Leo y a Juan las excelentes presentaciones, pero sobre todo para dónde va, ¿no? Nosotros podríamos haber hablado de liderazgo como están en los libros, ¿no? En los libros de Robbins, bueno, montones de libros. Y yo soy de los que creo que una vez que un tipo decide ser líder, desea ser líder, es líder, porque desea ser líder, decide ser líder. Yo creo eso. Lo que pasa es que hay condiciones propias, personales, que pueden hacer que esto sea más fácil y más difícil. Muchos nos imaginamos el líder
que trabaja como CEO en la Coca-Cola, pero el líder barrial que ataja los penales todos los días para que los pibes no se droguen o no le roben al que pasa, también es un líder. Y muchos de nosotros pensamos que el liderazgo tiene que ver solo con la empresa. Y el liderazgo es la base de la actividad humana en equipo. Y un encargado de equipo muy importante que tenía muchas estrellas, y no es Pochettino, pero que tenía muchas estrellas, le decía a sus estrellas: ustedes van a ser realmente estrellas cuando hagan que los que peor juegan mejoren, cuando saquen de los peores lo mejor, porque mientras tanto son solo ustedes. Por ahí es necesario para ganar un campeonato, para ganar un partido o para ganar varios, pero no van a ser un equipo. Yo termino con esto y les dejo una pregunta, ¿no? Pareciera que vivimos frustrándonos con los líderes del colegio, de nuestros hijos, los líderes políticos, los líderes de los clubes, los líderes de la universidad. ¿No será que muchos de esos no son líderes? ¿No será que en realidad ocupan un lugar de poder, pero no tienen ningún objetivo de transformar, ni de transformarse ellos en función a modificar la gente que trabaja con ellos? Y como siempre digo, cuando hablamos de briefing, ¿no?, que es otro tema de factores humanos, nos juntamos y decimos qué vamos a hacer. Esa es una tarea del líder, pero es responsabilidad de todos los que están en ese equipo. Esta reunión es responsabilidad de los que la conducen. Digamos, es una tarea de nosotros, pero es de todos los que estamos acá. Y cuanto más comprendamos nosotros y nos convenza ese líder, el que nos conduce, que nuestro desempeño es importante, termina siendo fundamental. Y entonces ahí sí, 2 más 2 más 2 no es 6 y es 8. Pero acuérdense que 2 más 2 más 2 puede ser 4 en un equipo. Yo quería decir esto, Carolina, nada más, agradecerles y nada, un placer. Bueno, gracias, Marce. No sé si alguno quiere abrir sus micrófonos y hacer algún comentario. No hay comentarios. Se quedaron todos en silencio. Bueno, entonces te voy a felicitar, Horacio, que es el Día del Pediatra. Estaba esperando un huequito para saludarte. Feliz día. Creo que no hay otros pediatras que nos estén escuchando, si no los saludo también. Bueno, muchas gracias. Recién me enteré que era el Día del Pediatra, porque estuve metido Cosas que pasan. Sí. Recién agarré hace un rato el teléfono, me apuré para venir y estaban entrando los mensajitos que ahora te recuerdan eso. Y yo en realidad me pareció tratar de darle, además de la mística, me dan algunas cosas que aparecían en el chat respecto al liderazgo, que son todos componentes que lo integran seguramente y que de acuerdo a la mirada o al carisma de cada uno está más cerca o más sensible de detectar o de valorar cada uno de esos aspectos. Yo hay uno que quisiera resaltar de alguna manera, que a mí me parece que es la generosidad. Creo que en esa decisión que contaba, en decidirse de liderar algo, en tomarla, en ejercer la voluntad de hacerlo, que decía Leo, hay que hacerlo de una actitud generosa. Generosa quiero decir, no buenuda, no, pero sí de entregar, de dar, porque construir significa no solamente aprovechar o saber administrar las cualidades de los que integran el equipo, de los que integran
la tarea que uno pretende lograr, sino sumar significa construir, y liderar significa entregarse, encarnar. Los liderazgos se ven realmente cuando se nota que quien lidera encarna. Vive, como decía Leo, vive y siente y se involucra en todos sus aspectos en la tarea de liderar. No sé, me pareció, hay veces que me parece importante reivindicar a los buenos no, a los que los mueve un objetivo, un ideal, y no un interés solamente. Por ahí sirve hacer esa distinción cuando uno tiene que evaluar un liderazgo o tiene que revisar su propio trayecto, cuando es funcional a intereses o cuando los intereses que se juegan en cualquiera de estas actividades resultan decisivos o inciden demasiado, y cuando se ve que el liderazgo tiene un objetivo, busca una idea, busca una utopía, que uno sabe que, aunque sabe uno que las utopías están para eso, para caminar hacia ellas, no para alcanzarlas. Gracias, Horacio. José, nos pediste la palabra. Sí, gracias Carolina. No, bueno, en verdad, después del cierre de Marcelo parecía que era el cierre de todo, pero a ver, un comentario para cada uno de los expositores, ¿no? Excelente lo de Carlos, en realidad fue un excelente compañero del mundo de las emergencias y una excelente persona. No tengo mucho más que agradecer, agradecer lo que dijo y agregar. Sí, dos preguntas al resto de los expositores. Uno a Vilaski, que me parece, o entendí mal, o en algún momento dijo que el primer error fue triunfar. Esto, o yo lo entendí mal, y si no lo entendí mal, me gustaría que ampliara un poco el concepto. Y después, siguiendo el orden de los expositores, bueno, la verdad que es importante, después de conocer al padre durante tantos años, escucharlo a Juan Martín, la verdad que uno se siente muy bien. Pero hubo algo que dijo, que bueno, habló de comprender, formar lazos, y el término defenderse, ¿no? Me gustaría profundizar un poquito eso, el defenderse. Bueno, no sé, son las dos cositas que quería comentar. Voy primero. Sí, claro. Uno cuando está enfocado en un objetivo, lo que le pasa es, de alguna manera, es como el punto de fuga. La ruta apunta a un lugar y todo empieza a pasar tan rápido y uno mira la ruta apuntando al destino donde quiere ir. Y nos pasó que empezamos, digamos, lo que hacíamos nosotros éramos buenos. Hacíamos máquinas y apuntamos un nicho que la necesitaba, y bueno, cuando la compraron, empezaron los problemas. O sea, cuando vendimos empezaron los problemas porque había que fabricar, organizar la producción, contratar personal, manejar un cash flow, pagar proveedores, ir a buscar logística, vivir en la Argentina, comer, dormir, un montón de cuestiones que no estábamos preparados como empresarios, porque teníamos determinadas habilidades que nos permitían diseñar, poner un buen producto, pero carecíamos del 80% de las otras habilidades que tienen que ver con conducir un sistema productivo o una empresa. Una empresa, hay una concepción de qué es el empresario, hay muchas discusiones sobre eso. Hay una concepción que es muy interesante, que el empresario dice que, una persona dice que el empresario es aquel que bueno, maneja una organización, que si se va de esa organización durante un año y vuelve, la organización está igual o mejor que cuando la dejó. O sea,
construye y conduce, y hasta puede delegar esa visión en un sistema, ¿no? En un sistema. Bueno, nosotros no teníamos un sistema, todo dependía de nosotros y bueno, chocamos. Nos pasó que un día éramos 5 con 3 gerencias, y un día viene el que es gerente comercial y que tenía 2 gerencias y gerente administrativo y nos dijo, muchachos, mañana es el último día del mes y no tenemos para pagar los sueldos. ¿Y hoy nos avisás? Y parece gracioso, pero tuvimos que despedir a un trabajador en ese momento. Y fue traumático, en lo personal. Para algunas cosas uno no está preparado, ni mental ni profesionalmente hablando. Y había que tomar decisiones y a veces el emprendedorismo tiene esa vertiginosidad, no sé si me sale bien la palabra. Es como una montaña rusa. A veces el emprendedorismo se lo romantiza para no evaluar las consecuencias y los riesgos de muchas decisiones que se toman, que incluso son temerarias. Y después cuando de cada 1.900 mueren, 999 mueren en el camino, uno llega y lo idolatran a eso. Ese es el líder, el emprendedor. No, tomaron todos los otros muchas decisiones temerarias que se lo llevó puesto a la realidad, como me pasó a mí, por ejemplo. Pero eso porque no había ningún lugar donde aprender a ser emprendedor. Y bueno, con los años la Argentina incorporó el concepto de jóvenes empresarios, se creó una ley, la 25872, después el Día del Empresario Nacional, también por ley, en honor a la fecha de fundación de la organización que nosotros fundamos. Hoy la política de desarrollo emprendedor es una política que generamos nosotros y que sigue siendo política de Estado. Ayer se seleccionó a nuestra organización como incubadora de empresas. Sobre 584 en el país se seleccionaron solo 30. Digo, liderazgos para hacer cosas concretas que le sirvan al conjunto de la sociedad. Eso es un poco lo que estamos haciendo en ENAC con Ale, que está por ahí. Pero nace de esos fracasos que decías antes. El éxito también te pasa. Y si no hay algún comentario sobre esto, paso a contestar la otra. Hola, José, ¿cómo estás? Gracias por tus palabras. Hace poquito pudimos charlar. El trabajo describe esas 4 variables para motivar al recurso humano, y la cuarta es la de defensa, cuarta por decirlo, y defensa lo define como la posibilidad de tener un trato igualitario. Si las reglas son claras, si las bases de cualquier cosa son claras, y si el trato es el mismo, independientemente de dónde vengas, de qué función cumplas, entonces estos autores definen como que la persona se siente en condiciones de defenderse, de defender su posición, de defender sus características, sus condiciones. A eso se refiere con defenderse. Cuando vos trabajás para algo, apuntás hacia un objetivo, y vos crees que estás en condiciones de llegar, y de repente sale de la bolsa algo desconocido, y te ponen por encima de la cabeza a una persona, porque sí, entonces la motivación baja, porque vos decís, peleé mucho por esto, y de repente no me llegó. Y no es que no me llegó porque no hice lo que había que hacer, sino que no me llegó porque por una decisión dirigencial, política, de los accionistas de una empresa, o de lo que sea, alguien está encima mío. Entonces, no tengo la posibilidad de defenderme porque las reglas no son claras. Y si las reglas no son claras, no sé cómo va a ser la próxima vez que pase esto. ¿Fui claro? El trabajo está muy bueno, si querés después te lo mando por mail, José, porque es realmente interesante el desarrollo que hacen. Sí, te lo agradecería porque me gustó el concepto. Te lo mando. Gracias. La verdad que es lindo.
Con respecto a la pregunta, perdón, un comentario a la pregunta que le hiciste a Leo, se me cayó. Yo te entendí, Leo, a ver si no entendí mal, que cuando hablaste del problema de que les haya ido bien, tenía que ver que la falsa sensación de que estabas haciendo todo perfecto, cuando en realidad no tenían un sistema, o sea, no iba a ser duradero en el tiempo, ¿entendí bien? Desconocíamos las habilidades para llegar Claro. a hacer una empresa. Sabíamos hacer máquinas, pero no sabemos Claro. porque venimos de esa génesis, pero no sabíamos una empresa que haga máquinas. Claro. La empresa que hace máquinas paga sueldos, impuestos, cobra, paga, no te tenés que descalzar en el cash flow porque de repente un momento no hay plata y te Sí, viene a claro, tocar el claro. timbre. Y un Tuvieron éxito montón por de el otras bagaje cosas. técnico, pero no había un concepto de empresa, sino que un muy buen conocimiento técnico, ¿no? Con lo cual, el falso triunfo los expuso a pensar que todo estaba bien. Eso fue lo que yo entendí, no sé si lo No entendí solo los correctamente. expuso a pensar, nos Sí, sí, a sometió mucho más. físicamente a las tensiones del mercado, que no tiene una mano invisible, tiene una mano bastante pesada. En un momento post-2001, ¿no? Donde estaba todo muy complejo la Argentina productiva. Gracias, Juan y Leo. Pidió la palabra Carlos Muro hace un ratito. Carlito, si querés abrir el micrófono. Buenas tardes, buenas noches. Somos 3 Muro, cuidado. Bien, quiero volver un poquito sobre el tema del liderazgo y lo que habíamos hablado ahí en el chat de la mística. No voy a hablar de la parte empresarial porque ya lo está haciendo Wilansky y me siento representado. Sí lo voy a hacer desde el lado de la música, que es donde se puede ver claramente cuáles son los líderes o cuáles no. Trabajé casi 15 años en el ambiente de los camarines, así que tuve la oportunidad de acercarme mucho a muchos músicos, a muchos artistas, incluso internacionales. Y hay algo, quizá lo puedan ver si van a una manifestación, por ejemplo, donde aparezca algún personaje público. El líder tiene como un aura que hace que el agua se separe. Digo, podemos ver, hoy en estos días cumpleaños Charly García, yo he visto cosas con Charly García que no lo podía creer. Por ejemplo, ir a un bar, años 2002, 2003, en Palermo, entrar y ver toda gente sentada en el piso tomando algo, un teclado en un escenario sin nadie, preguntar qué pasa y dice, no, posiblemente venga Charly García, posiblemente. Y pasaban noches enteras esperando que el tipo llegue y el tipo no llegaba nunca. O ir a un bar donde no había nadie, caía el tipo y se llenaba de gente de golpe. Esas cosas tiene el líder que ningún otro tipo puede tener. Llevémoslo a donde querramos, al fútbol, a la política, al sistema empresarial. Hay tipos que pueden manejar una empresa solamente con eso, con la mística, y hay otros tipos que pueden estar las 24 horas tratando de hacer funcionar su empresa y no pueden. Perdón, tengo un poquito de raspera. Bueno, nada, simplemente eso, comentarles. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Marce, ¿qué pensás vos por esto de la música? Y que tenés como la visión también desde el lado de la música, del lado de la formación de equipos y del manejo empresarial. ¿Es lo mismo estos tipos de liderazgos en los distintos aspectos? Yo creo que no hay que confundir la magia de la fama con que el tipo famoso sea un líder, ¿no? Creo que los tipos que son conocidos, famosos, generan movilización muchas veces por lo que hacen, pues son buenos en el caso de la música que decía Carlitos recién, era un ejemplo, ¿no? Es decir, pero no necesariamente son líderes en el concepto que le estamos tratando de dar en cuanto a lo que es el desempeño o en cuanto a lo que es influir con un objetivo. Su objetivo obviamente es cantar para millones de personas y que compren sus discos y desde ese punto de vista obviamente es un líder. Lo que creo es que cada vez menos a lo largo de la historia
estamos necesitando solo el carisma, ¿no? El carisma es algo muy importante, pero hoy necesitamos anticipación. Hoy lo que se necesita es poder ver más allá de las primeras dos jugadas. Y como decían recién Juan y Leo, ya en el 2001, pero probablemente ahora y dentro de 10 años, hay escenarios en los cuales los tiempos de previsión son salvajes, porque son absolutamente desconocidos. Cuando nosotros hablamos de los liderazgos en emergencias, uno de los factores que se agregan es el tiempo. Y el tiempo es un detonante del desempeño cuando uno no puede manejar la presión que genera el tiempo sobre las acciones que nosotros desarrollamos. No lo resuelven los protocolos, no lo resuelven. ¿Por qué? Porque una de las cosas de un gran líder es que se fijan los procesos de toma de decisión, como decía Leo hace un rato. Y esos procesos de toma de decisión pueden llevarte a la muerte o llevarte al paso adecuado y a la vida. Y muchas veces eso se decide sin todos los elementos necesarios, porque así es la emergencia. Y cuando nosotros en otras cosas que no son tan urgentes, ¿no? O tan emergentes, no nos tomamos el tiempo y decidimos apurados, estamos llevando esto a un contexto innecesario. Las decisiones toman un tiempo y yo tengo que ser un evaluador de ese tiempo y ver en qué tiempo puedo tomar la decisión. Si yo, en un proceso que tengo que ir rápido, me apuro, estoy generando una situación diferente a la que es necesaria. Esto es un concepto muy profundo de factores humanos que tiene mucha relación con un montón de siniestros. Está Alejandro López Camero ahí, que no hemos hablado de esto un montón de veces en algunos lados, en donde un tipo apurado empeora la situación original que sí requería ir rápido. Y muchas veces esto se genera en las grandes decisiones, pero también en las pequeñas decisiones, las que uno podría decir las cotidianas, las cotidianas. Entonces yo discrepo en cuanto a que la fama de los famosos es un aura, es verdad, es muy potente, es verdad, pero muchas veces los famosos son víctimas, y son víctimas de justamente un grupo de gente que está rodeado, que vive de los famosos y que genera, por ejemplo, en la atención médica, lo que se llama el síndrome del paciente VIP, que todos los médicos que estamos acá sabemos de qué se trata, que es que los VIP muchas veces reciben la peor atención posible por la multiplicidad de gente que se mete en el tratamiento de esa persona. Entonces, nada, es por supuesto mi opinión y nada más, y es respetable todas las otras, pero creo que, como se dijo aquí, la capacidad de transformarse, de adaptarse y sobre todo de tratar de mirar a los tipos que están trabajando con vos, de ver cómo esos tipos están, cómo se sienten con lo que están haciendo, por qué motivo no se puede hacer de la manera que se supone que hay que hacerlo. Ese es para donde va, ¿no?, la inserción del liderazgo en el pensamiento sistémico, que es absolutamente moderno y que es lo que hoy los laboratorios de factores humanos usan para tratar de predecir y de anticipar. Y uno de los maestros de esto, ¿no?, en su último libro, que se llama Noise, Ruido, hablando, ¿no es cierto?, de las decisiones humanas, él dice: es probable que la inteligencia artificial ocupe un lugar muy importante en la vida de la humanidad, pero también tiene peligros que son brutales. Entonces, la consecuencia puede ser mucho peor que la actualidad.
Lo cual no quiere decir que se niegue a ese desarrollo tecnológico, sino que tendríamos que ver los contextos. Por eso nosotros siempre decimos, y termino con esto, que no es posible hacer una transculturalización, sencillamente, y opinar que un médico acá se compare con un médico en Estados Unidos, o que un piloto acá se compare con un piloto de Air Europa, o que un jugador de fútbol acá se compare con un jugador de fútbol que está jugando en la Champions League. ¿Por qué? Porque los contextos son absolutamente diferentes y los condicionamientos de su desempeño son absolutamente diferentes. Y si no le prestamos atención a esto, vamos a cometer liderazgos equivocados. Gracias, Marce. Bueno, ahí en el chat Juan les compartió, al que le interese, el libro del cual salió la publicación que nombraba recién, por si alguno no lo vio y lo quería copiar. Y bueno, siendo que hace 2 horas que estamos acá conectados, hablando de liderazgo y desempeño, si nadie más quiere hacer algún comentario, nos vamos todos a comer. Gracias a todos por haber estado esta noche con nosotros y participado, y por supuesto a los 3 expositores, felicitaciones, y un placer haberlos tenido. Nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Al conversatorio próxima. del mes que viene. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Hasta luego. Saludos a todos. Chao, hasta luego. Gracias por la invitación. Gracias, Juan.